De instructor Tulio, el día de hoy le voy a presentar el trabajo de recuperación de la línea del tiempo, 1819 a 1886. Fue cuando comenzó la idea de viajar en Colombia. Después de la independencia, en Colombia comenzó a despertar la curiosidad de viajeros extranjeros, que llegaban sobre todo científicos y exploradores como Alexander von Humboldt o Agustín Codazzi, quienes querían estudiar la naturaleza, los animales, las costumbres de la gente, y muchos de ellos publicaron libros, dibujos, mapas, lo que hizo que otras personas en Europa escucharan hablar de nuestro país. En esa época el río Magdalena era como una gran autopista del país. Gracias a todos los barcos a vapor, no solo la gente los usaban para transportar mercancía, sino también los usaban para transportarse ellos mismos y conocer esos pueblos ribereños como lo son Honda y Mompox. Además, algunos de estos lugares empezaron a ganar fama por sus aguas termales, como Paipa, Santa Rosa del Cabal, donde se iban familias en busca de salud y descanso. También se puede decir paseos de olla o algo así, etcétera. Pero en ese momento solamente lo podían hacer las familias más pudientes, por decirlo así, que más tenían dinero. Entonces era un tanto limitado para las familias que no contaban con tan buenos ingresos y les tocaba abastecerse con lo que había. En conclusión, ese fue el tiempo en que Colombia comenzó a darse como un lugar interesante para visitar. 1886 a 1948 fueron los primeros hoteles y agencias turísticas. En esta etapa el turismo comenzó a organizarse mejor. En varias ciudades se construyeron los primeros hoteles pensados para viajeros. Dos de los más importantes fueron el Hotel Prado en Barranquilla, creado en 1929, y el Hotel Caribe en Cartagena en 1941. Estos no solo eran simples hospedajes, sino lugares elegantes con piscinas, salones de baile y restaurantes que representan el inicio del turismo moderno en Colombia. También en esta época nacieron las primeras agencias de viajes que ayudaban a las personas a planear recorridos por diferentes regiones. Además, aparecieron entrevistas, revistas y periódicos que promocionaban destinos dentro del país. Por ejemplo, se hablaba del lago de Tota en Boyacá o de los paisajes cafeteros, lo que despertaba el interés de la gente por conocer. Un detalle importante fue la modernización del transporte urbano en ciudades como Bogotá y Medellín. Se implementaron los tranvías eléctricos que hacían más fácil desplazarse y conocer distintos barrios. Todo esto fue abriendo el camino para que el turismo dejara de ser solo para la gente pudiente, por decirlo así, y empezara a llegar a más sectores de la economía familiar. En conclusión, fue un tiempo en el que el turismo en Colombia comenzó a tener infraestructura real, hoteles, agencias y transporte moderno. 1948 a 1991. Un turismo que creció pero con problemas. En este periodo hubo una mezcla de avances y dificultades. Por el lado positivo, en 1954 se inauguró el aeropuerto El Dorado en Bogotá, la capital del país. Se convirtió en la principal puerta de entrada para los turistas internacionales. Además, en los años 60 se creó la Corporación Nacional del Turismo, la primera institución oficial encargada de promover el país como destino. En los años 70, Colombia dio un paso grande con la creación de los parques nacionales naturales, que impulsaron el turismo de naturaleza y el ecoturismo. Lugares como el Parque Tayrona, Amacayucu o los Nevados empezaron a recibir visitantes interesados en el ecoturismo o turismo ambiental. También crecieron las celebraciones regionales como el Carnaval de Barranquilla, la Feria de Cali y el Carnaval de los Negros y Blancos, que cada vez traían más turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, en los años 80 la situación cambió, los problemas de violencia y narcotráfico dañaron la imagen del país. Muchos extranjeros dejaron de venir por miedo y los pocos que llegaban se concentraban en Cartagena o San Andrés. Aún así, en 1984 hubo un logro importante. Cartagena fue declarada como Patrimonio
histórico y cultural de la humanidad por la UNESCO, lo que le dio un valor más histórico. Pero en esta época, más que todo en los ochentas, o sea, la gente tenía una mala idea de Colombia por el narcotráfico, ya lo mencioné. ¿Por qué? Porque la gente decía que aquí solo se metía cosas y no había turismo, por decirlo así. En conclusión, ese fue un tiempo de contraste. Por un lado creían que las opciones culturales y nacionales, pero la inseguridad afectó gravemente al turismo internacional. 1991 a 2025. Colombia se abre en el mundo como destino turístico. Con la Constitución de 1991, Colombia comenzó a valorar mucho más su diversidad cultural y natural. A partir de allí se promovieron lugares como el eje cafetero, que se consolidó como un destino turístico con las fincas cafeteras, paisajes únicos y pueblos como Salento. En los años 2000, el gobierno lanzó campañas internacionales como Colombia es pasión y más tarde el riesgo es que te quieras quedar, que ayudaron a cambiar la mala imagen del país en el extranjero. Estas campañas mostraban que Colombia no solamente era un lugar con problemas, sino también cultura, música, biodiversidad y gente amable. En 2016 el acuerdo de paz abrió las puertas de muchos territorios que antes estaban creados o cerrados por las guerras. Lugares como Caño Cristales, el Guaviare y el Putumayo comenzaron a recibir turistas nacionales y extranjeros. Eso permitió que el turismo comunitario y el ecoturismo crecieran bastante. En 2020, la pandemia COVID-19 detuvo a los visitantes en todo el mundo. Sin embargo, algo positivo fue que los habitantes de aquí, o sea, los ciudadanos que vivían en Colombia, pudieron conocer más su propio país, parques naturales, pueblos patrimoniales y rutas de naturaleza. Hoy en 2025, Colombia es reconocida como un destino sostenible, famoso por ser el país número uno en avistamiento de aves, por sus pueblos coloniales y por la hospitalidad de su gente. Ciudades como Medellín también han ganado reconocimiento mundial gracias a su innovación y transformación urbana. En conclusión, Colombia puede ser un país con poco turismo a estar en el mapa mundial como uno de los destinos más completos en cultura, naturaleza y experiencias únicas. O sea, por decirlo así, Colombia pasó de no ser tan reconocido a nivel mundial a sus inicios a ser un país bastante conocido con muy buena infraestructura cultural y departamental de todo. En conclusión, el turismo en Colombia muestra un proceso de transformación y aprendizaje. Al inicio, después de la independencia, el país empezó a llamar la atención de exploradores y científicos extranjeros que vieron en Colombia un territorio lleno de riquezas culturales naturales, que poco a poco comenzó a viajar de ser no solo una necesidad de comercio o transporte y comenzó a verse como una forma de descansar, conocer y disfrutar. Con el tiempo aparecieron los primeros hoteles, agencias y servicios turísticos, lo que hizo que viajar fuera más organizado y atractivo. La infraestructura moderna, como los tranvías y los barcos de vapor, abrió la puerta a que más personas pudieran moverse y descubrir distintas regiones. Ya en la mitad del siglo XX, con la creación de aeropuertos, parques naturales y la organización de ferias y carnavales, el turismo colombiano se diversificó. La gente podía elegir entre la naturaleza, la cultura o las fiestas tradicionales. Sin embargo, la violencia y el narcotráfico de los años 80 dañaron la imagen del país, lo que frenó el crecimiento turístico y alejó muchos visitantes extranjeros. A partir de los años 90, Colombia comenzó a recuperar su identidad turística. Se reconoció la importancia de la biodiversidad, los pueblos patrimoniales y las tradiciones culturales. Campañas internacionales ayudaron a cambiar la percepción negativa del país y tras el acuerdo de paz se abrieron regiones que antes eran inaccesibles. Hoy en 2025, Colombia se presenta al mundo como un destino sostenible, diverso y auténtico, reconocido por su avistamiento de aves, sus paisajes únicos y sobre todo por la calidez de su gente. El turismo en Colombia ha pasado por altibajos,
Empezó de forma tímida, creció con infraestructura y cultura, se vio frenado por la violencia, pero finalmente logró posicionarse como en el mundo como el ejemplo de un país que puede resurgir y aprovechar sus riquezas naturales, culturales, para atraer a sus visitantes de todas partes. Muchas gracias.